podemos, podemos ver si se conectan más. Bueno, ¿les parece bien? Vamos a iniciar. Bienvenidos, esta es la primera sesión del seminario Estudios de Diásporas de este año. Ya les vamos a ir avisando sobre el calendario de las próximas sesiones. Muchas gracias por conectarse. En esta sesión, Andrea Paula González nos va a presentar su trabajo titulado Trabajadores agrícolas guatemaltecos en el corte de café del Soconusco, Chiapas y sus condiciones laborales. Muchas gracias, Andrea, por aceptar presentarnos aquí tu trabajo, por compartirlo. Muchas gracias. Bueno, rápidamente les cuento. Andrea es doctora en antropología por el CIESAS, es profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y también en la especialidad de atención psicológica a migrantes de la UIC. Ella pues se ha dedicado durante casi 10 años al estudio de la migración guatemalteca y bueno, en este contexto también de la migración México-Estados Unidos, en el ámbito laboral, de derechos humanos, de género, y también desde el punto de vista de las relaciones, de las redes sociales, perdón, y la formación de comunidades. Eh, y bueno, para darle la palabra, antes de darle la palabra a Andrea, solamente quiero recordar la dinámica general eh, Andrea va a tener alrededor de 20-25 minutos para compartirnos su investigación. Después vamos a darle la palabra a Carla Valenzuela, que va a comentar el trabajo de Andrea. Después también daremos algunos minutos, alrededor de 10 minutos, para ver si Andrea quiere responder a los comentarios de Carla. Y posteriormente se abre, digamos, la mesa virtual para preguntas y respuestas. Y para esto, pues ya saben los que nos han acompañado en sesiones previas, pueden pedir la palabra a través del chat para mantener el orden de participación y ustedes nos dicen si quieren hacer la pregunta escrita o solicitar el micrófono. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Andrea. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, primero les quiero contar un poco que este es un trabajo un poco viejito, ¿no? Pero justo intentábamos enmarcar esta sesión en centroamericana a México y les voy a contar un poco del trabajo, pero también algunas cosas que me gustaría actualizar sobre las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas en el corte de café y de sus familias, eh, pues para que podamos discutir cómo esta es una migración en la que a pesar de que es muy importante para la producción de distintos productos agrícolas, en este caso café, pues realmente las condiciones de las y los trabajadores siguen siendo precarias históricamente y pues vemos que pasa y pasa el tiempo y realmente la situación no se transforma, ¿no? Primero, una cosa importante es que esta migración es una migración transfronteriza y temporal. Eh, la mayoría de las familias trabajadoras agrícolas que dan el corte de café al Soconusco vienen del municipio, del departamento de San Marcos, en Guatemala. Son familias que tienen una situación muy fuerte de pobreza estructural y que viajan por varios meses hacia las fincas del café en Chiapas, pero para poder completar su gasto familiar. Esto es muy importante, no es una migración que les permite tener un ahorro, eh, sino que es una migración que les permite sobrevivir día a día. Lo que ellos y ellas pueden recolectar y pueden ahorrar en los meses que están en Chiapas
les sirve para poder comprar fertilizantes, de comprar semillas, sobre todo desde el momento en que se empezaron a meter fertilizantes y semillas al campo guatemalteco, así como sucede en el campo mexicano. Esto ha creado una dependencia muy fuerte a este tipo de insumos que implica que tengan que gastar en ellos. Entonces, el trabajo agrícola lo que permite es seguir reproduciendo la vida agrícola en el lugar de origen, como familias campesinas. También se utiliza para los útiles escolares, ropa, algunas medicinas. O sea, en realidad es una migración de subsistencia, ¿no? Lo cual implica que el proceso migratorio no tiene una repercusión en el estrato económico. Sí, Andrea, permíteme tantito porque solo quiero pedir que apaguen sus micrófonos porque de pronto hay mucho ruido y no te estamos escuchando bien. Por ah, favor, los que tienen encendido el micrófono lo pueden desactivar. Gracias. Ya adelante, Andrea, disculpa. no de qué. Este, y bueno, entonces lo que es importante es como ubicar que este trabajo no implica que haya una movilidad económica en el lugar de origen, ¿no? Es una migración de subsistencia que lo que hace es que este ciclo de pobreza siga existiendo. Es una migración también familiar en donde hay niñas, niños, mujeres, hombres, jefas y jefes de familia. A principios del 2000, la migración femenina era muy invisibilizada porque solo se registraba como trabajadores agrícolas a los jefes de familia, hombres. Entonces las mujeres se registraban en las fincas de café como acompañantes. ¿Eso qué repercusión tenía? Pues que no se les tratara como trabajadoras, sino como una persona más del núcleo familiar, a pesar de que muchas veces ellas eran las responsables de todo el núcleo familiar. Si iban, por ejemplo, con un hermano más pequeño, al que se registraba como trabajador era al hombre, ¿no? Eh, Eso ya empezó a cambiar y ya se les registra a ellas como trabajadoras también. Eh, pero bueno, se sigue registrando todo el núcleo familiar. ¿Y por qué van familias completas? Una cosa, porque el corte de café en específico coincide con el ciclo de vacaciones eh, de las niñas y los niños en Guatemala y eso permite que se puedan ir por varios meses. Otra cosa también tiene que ver con que se les paga por producto recolectado, no por día de trabajo. Entonces, lo que ellos van juntando eh, y lo que van ahorrando tiene que ver con cuánto café recolectaron, ¿no? Eh, el cálculo más o menos que se hace es que logran juntar entre toda la familia más o menos 30 pesos al día. Eh, lo cual, y que les pagan más o menos entre unos 52 pesos el kilo de café recolectado. Pero el precio de lo que vemos que les pagan a ellos y el precio que hay en la bolsa de café es pues vemos que hay una diferencia muy grande. Para 2019, el kilo del precio del café en la bolsa mexicano estaba en 100 pesos. Y a ellos les pagan más o menos a esta fecha hoy pesos. Pero bueno, si quieren decir. Sí, es muy fuerte el sonido, sí. Es ahí, pero no apaga su micro. ¿Ahí nos escuchas? Sí, 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 sí. Digo, si ustedes me escuchan bien, está bien. Ah, no, estaba bien, estaba intentando que me escuchara la persona que tiene abierto su micrófono. Ah, ya se desconectó. Ya, adelante. Bueno, Gracias. eh, y bueno, entonces es importante ubicar que todo este proceso de trabajo agrícola se da en un contexto en donde la agricultura extensiva eh, se va respondiendo realmente
al mercado, a la explotación laboral, a los empleos precarios, para poder cubrir los productos que se venden en grandes terminales comerciales, ¿no? Y estos empleos precarios, ¿por qué siguen estando así? Porque se necesita mano de obra temporal con bajos salarios para seguir teniendo mayores ganancias. En el caso de los trabajadores agrícolas, los problemas detectados más importantes tienen que ver, pues prácticamente con todo lo que tiene que ver con sus derechos laborales. Eh, Vivienda, salud, seguridad social, alimentación, trabajo infantil, falta de educación, precariedad laboral, explotación, no hay derechos a sindicatos y discriminación, sobre todo en el caso de poblaciones indígenas. La mayoría de las personas trabajadoras agrícolas en el Soconusco son indígenas canjobales, eh, que tienen esta migración temporal y que además ha sido una migración histórica, ¿no? Desde finales del siglo XIX están las grandes fincas del café. En algunos momentos se cubría esta mano de obra por mano de obra chapaneca, pero después del reparto de tierras empezaron a moverse hacia la zona de los Altos de Chiapas y poco a poco esa mano de obra fue cubierta por mano de obra guatemalteca indígena canjobar, ¿no? Entonces, bueno, digamos, este es como el contexto, ¿no? Y si ya vamos como punto por punto de cómo son las condiciones laborales, bueno, en el caso de vivienda, las familias migrantes llegan a vivir a las fincas agrícolas, se les engancha desde, a veces antes de que existiera, antes había una forma migratoria que se llamaba forma migratoria de visitante agrícola. Esta forma migratoria se iba tramitando en la frontera entre México y Guatemala, del lado de Guatemala. Entonces la dinámica era que una persona enganchadora, sobre todo un hombre de la comunidad que ya había tenido una experiencia migratoria en el trabajo agrícola, iba a las comunidades de origen, explicaba cómo iban a ser las condiciones de trabajo, por cuántos meses, cuánto se iba a pagar, si iban a, dónde iban a vivir, qué iban a comer, etcétera. Y se citaba en la frontera a un número de personas que llegaban y en ese momento se hacía el trámite migratorio y a todo este grupo de personas que iba a una finca en específico se les hacía una forma migratoria de visitante agrícola. En esa forma migratoria de visitante agrícola, lo que se sabía es en qué finca iban a estar y cuánto tiempo iban a estar y quiénes eran las personas que iban a estar. Bueno, se registraba al jefe de familia y el número de personas, no los nombres de todos. Eh, Eso tenía ciertas ventajas, sobre todo para las organizaciones defensoras de derechos laborales, en el momento de trabajar con las familias guatemaltecas. ¿Por qué? Porque si había sobre todo retención de salarios, que es lo que más se percibe como una violación a derechos laborales, todas las otras condiciones precarias de las que vamos a hablar, normalmente las personas no las perciben como una violación a sus derechos laborales, sino como algo que está ahí y que es propio del trabajo agrícola. Pero lo que sí se percibe eh, como violación es la retención de salarios. Normalmente pagan por productos recolectados y se va apuntando todos los días cuánto producto la gente, la familia recolectó y al final de la semana o de la quincena, en una libreta se apunta y después eso se cambia con dinero, siempre y cuando no hayan consumido nada en la tienda local. Si las personas compran, no sé, jabón, tortillas, pasta de dientes, etcétera. Todo eso se va apuntando como en una tienda de raya y en el momento en el que llega su salario, pues les dicen esto es lo que ganaste, pero esto es lo que gastaste, entonces esto es lo que te queda. El pago normalmente se hace por quincena o por mes, pero la mayoría de las denuncias tienen que ver con la retención de salarios más de un mes o más de 2 meses. Cuando las personas llegan a las fincas, a veces se quedan con sus documentos migratorios y con eso se condiciona el pago. Es decir,
se les dice quédate otra semana y no te regreso tus papeles, o quédate otra semana y te pago todo el mes. Eh, y eh, justo la forma migratoria de visitante agrícola para lo que servía es para que cuando las y los trabajadores hicieran estas denuncias, se supiera en qué finca estaban, en cuánto tiempo habían estado, quién era el dueño de la finca, etc. Esa forma migratoria cambió y ahora tenemos la forma migratoria de trabajador fronterizo. Esta forma migratoria la puede tomar cualquier persona de Guatemala, pero ya no solo es para el estado de Chiapas, sino para los estados fronterizos del sur, lo cual tiene dos repercusiones. Una, por una parte, las personas se pueden mover más a otros espacios laborales. Por ejemplo, ahora hay mucha gente de Guatemala que se está yendo a la construcción de hoteles en Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, etcétera. Mujeres trabajadoras eh, del servicio doméstico que también se están yendo a Quintana Roo, ya no solo a Tapachula o algunas ciudades en el Soconusco, pero y por una parte les da a ellos y a ellas más movilidad, pero por otra hay menos registro de dónde está. Entonces, en el caso de que haya retención de salarios, de que haya violaciones a derechos laborales, es difícil saber en qué lugar fue, ¿no? Eh, bueno, y además eso ha provocado que el papel del enganchador ya no sea tan central como era antes, porque pues la gente se puede seguir moviendo, aunque hay una migración tradicional, y entonces la gente ya sabe por generaciones a qué finca va a ir, ¿no? Y cuánto tiempo va a estar, y cuál es el momento en el que se va para preparar el campo, y en qué momento es el de ya levantar el café, etcétera, ¿no? El siguiente punto que tiene que ver con su empleo precario eh, es el tema de la vivienda. Cuando las personas llegan a las fincas, se les acomoda en unos espacios llamados galleras, o bueno, así lo llaman las personas migrantes, que son pues como unas bodegas en donde hay literas, y en cada cama de la litera vive una familia migrante, ¿no? No son cuartos por familia, no son espacios en donde haya privacidad, o sea, están todos ahí metidos en condiciones bastante insalubres, ¿no? Muchas veces sin luz, eh, con agua que se va acumulando, hay muchas enfermedades, etc., ¿no? Respecto al tema de salud, se supone que cada finca tiene que tener dentro de la finca un centro de salud o por lo menos una enfermera. Lo que ha sido una constante a lo largo de los años es que las personas no pueden acceder a servicios de salud. En algunos lugares está físicamente el espacio, pero eso no quiere decir que haya una persona atendiendo. Cuando mucho hay una enfermera que va en algunos momentos o algún doctor que va en algunos momentos, y eso lo que provoca es que cuando las personas se enferman, tienen que ir por sus medios al centro de salud para ser atendidas. Y bueno, evidentemente eso implica es un día menos de trabajo y un día menos de dinero ahorrado para su regreso, ¿no? En el caso de la alimentación, la ventaja que ven los trabajadores guatemaltecos para venir a las fincas de México es que se dan dos tiempos de comida, y ellos sí ven que esto puede ser un ahorro, ¿no? Eh, Se les da una comida en la mañana y una en la noche, que normalmente es frijoles, tortillas y café. Eh, pero la comida de la noche, o si las niñas y los niños necesitan alguna otra cosa, pues se va comprando en estas tiendas que están adentro de la finca, que después esto es descontado de su sueldo a la semana o a la quincena, ¿no? El siguiente punto es el trabajo infantil, que siempre es como un tema que causa pues muchas opiniones encontradas, ¿no? Por una parte se habla de la explotación de niñas y niños, pero también lo que han planteado las familias trabajadoras agrícolas es que en ese tiempo no tienen a dónde dejar a sus hijos y a sus hijos en el lugar de origen, porque toda la familia se vino hacia el Soconusco.
y que, bueno, tampoco las escuelas que están adentro de las fincas funcionan, ¿no? Entonces, se los tienen que llevar al campo, también porque son parte del trabajo familiar, de la mano de obra familiar, para juntar un poco más de dinero, eh, pero también porque no hay dónde dejarlos en el casco de la finca. Se supone que las fincas tienen que tener una escuela. eh, el INEA tenía un programa, también hay un programa para trabajadores agrícolas, pero realmente es como una asignatura pendiente que no termina de avanzar, ¿no? Entonces no hay un espacio donde niñas y niñas se queden dentro de la finca mientras sus papás y sus mamás se van. Eh, en el asunto de los horarios de trabajo, la explotación y la precariedad, los horarios de trabajo son muy largos, empiezan normalmente a las 7 de la mañana, eh, terminan formalmente a las 4 o 5 de la tarde, pero hay un montón de trabajo ahí que no se mide en este horario, que extiende mucho la jornada laboral. Por ejemplo, aunque empiecen a las 7 de la mañana, las mujeres tienen que estar despiertas desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para ir por el desayuno y para ir por la comida que se llevará toda la familia al campo, ¿no? Mientras está trabajando. Eh, Después regresan y las mujeres pues tienen que hacer todo este trabajo de cuidados que tampoco se paga, ¿no? Que tiene que ver con lavar la ropa, cuidar a los hijos, etcétera. Cuando regresan al casco de la finca, los hombres tampoco descansan inmediatamente. Se tienen que ir a pesar el café, a llevarlo al patio de secado, y bueno, todo ese proceso termina también muy tarde, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que es difícil medir si se está excediendo el horario de trabajo o no, porque como por lo que se paga es no por jornada, sino por productos recolectados, entonces no hay un espacio en donde se registre a esta hora empezaron y a esta hora terminaron, ¿no? Eh, Evidentemente no tienen derecho a organización sindical, ¿no? Y hay un proceso de discriminación fuerte, pues por ser eh, indígenas, extranjeros, ¿no? En la narrativa de los empleadores siempre hay esta situación que habla de que prefieren mano de obra guatemalteca porque es más dócil, porque es más trabajadora, porque es más cuidadosa, pero que en realidad implica simbólicamente un asunto de discriminación muy fuerte, ¿no? No sé cuánto tiempo nos falta, como 5 minutos. Sí, Andrea, 5 minutos. Ok, bueno, entonces lo que es muy importante ver es cómo a pesar de que pasan y pasan los años, las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores agrícolas siguen siendo iguales. O sea, hay programas que vienen, programas que van, pero es muy impresionante cómo a pesar de que hay informes desde academia, desde organizaciones de sociedad civil, las condiciones de explotación y precariedad laboral no cambian. Eh, la información está ahí y está sistematizada. eh, Tenemos todos los más altos estándares internacionales en materia de derechos laborales. Los derechos de las personas trabajadoras agrícolas están en la Ley Federal del Trabajo. eh, pero sigue sin haber realmente una política pública que nos lleve a que tengan condiciones de vida y de trabajo más dignas, ¿no? Hubo desde 1990 hasta 2018, en materia de política pública, un programa de atención a jornaleras y jornaleros agrícolas que realmente en lo que se centraban era en una cosa un poco más asistencial, que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar, en donde lo que se buscaba era a nivel nacional que hubiera becas para estudios, apoyos económicos cuando las familias agrícolas, familias trabajadoras agrícolas llegaran a los campos agrícolas, eh, un apoyo especial de contención por si había como alguna situación extraordinaria o por si
había una situación de contingencia que provocara que la familia tuviera que regresar a su lugar de origen, un plan de alimentación básica para niños y niñas y un plan de servicios básicos. Este programa, en sus reglas de operación, sí contempla a trabajadores agrícolas extranjeros, porque se pide CURP, INE, INAPAM, etcétera, pero también es un documento básico tener una forma migratoria. Eso quiere decir que cualquier persona agrícola, mexicana o no, podía acceder a este tipo de apoyos. Este tipo de apoyos tampoco, el problema es que nunca fue muy difundido, ¿no? Entonces la gente no sabía que existía y realmente se enfocaba un poco más a las personas jornaleras agrícolas del norte del país, ¿no? Donde ya hay comunidades más establecidas y más organizadas. Pero que era el único que había, para marzo de 2019 desapareció. A pesar de que la encuesta nacional de ocupación y empleo de 2017 plantea que sigue habiendo 2.990.000 personas jornaleras agrícolas golondrinas y aproximadamente el 20% de estas son mujeres, ¿no? Entonces, pues creo que es como una asignatura pendiente, es algo que se tiene que seguir trabajando, pero también ubicar qué es lo que ha sucedido que en materia de política pública no se pueda avanzar para respetar los derechos de estas personas que al fin y al cabo pues son las que logran que haya una producción tan fuerte, en el caso del Soconusco del café, que la mayoría del café de Chiapas viene del Soconusco, el 90% de la mano de obra agrícola de café en el Soconusco es guatemalteca, es una migración histórica, pendular todos los años, llega la mano de obra, llegan las familias y la situación sigue siendo pues exactamente igual, ¿no? Y ahora, desde el año pasado, con la desaparición de este programa, que era de los pocos que había, pues tendríamos que analizar qué es lo que va a suceder ahora o si habrá algún plan alternativo que todavía no existe, ¿no? Eso sería por lo pronto. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos tu investigación sobre este problema que, como dices, es histórico, ¿no? Es estructural y que también, pues, no por eso debemos dejar de pues, compartir la evidencia, ¿verdad? Que este problema sigue y que habrá que ver, digamos, por dónde se ataca, si desde la comunidad, ¿no? Desde la intervención, también desde las políticas, pero sí es algo muy complejo. Y bueno, vamos a pasarle la palabra a Carla. Ella va a comentar el trabajo. Carla es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana y actualmente es profesora investigadora en esta misma universidad en el campus Ciudad de México. Entonces le damos alrededor de 10 minutos. Digo, tampoco es tan estricto el tiempo, es un aproximado, lo que quiera tomarse Carla, y ya después regresamos con Andrea. Adelante, Carla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Andrea, muchas gracias por participar en nuestro seminario. Mi intervención va a estar basada en 3 puntos. Ay, escucho mucho ruido, no sé si alguien puede cerrar su micrófono. ¿O solo soy yo la que escucha el ruido? Si solo soy yo, igual puedo continuar. Yo no escucho ahorita más ruido. Ah, ya, ahorita ya no lo escucho. Parece que ya se paró. Bueno, Okay. Pues les comentaba que yo quisiera estructurar mi presentación en 3 partes. La primera es destacar algunos aspectos generales del texto que Andrea ya nos expuso ampliamente. Yo solo me basaría en algunas cuestiones que llamaron mi atención.
Después tengo algunos comentarios generales y pasaría también a hacerle a Andrea algunas preguntas relacionadas con su texto y con la problemática en general de los trabajadores agrícolas temporales, que el texto de Andrea, pues yo lo leí como un ejemplo realmente de una política global de movilidad laboral. Entonces, pues, en los comentarios generales del texto, es un texto del 2010, como efectivamente Andrea señala, agradecemos mucho la actualización que nos hace al respecto. Y se publica junto con una serie de artículos que hablan sobre el campo en México después de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El texto de Andrea, pues, es claramente un ejercicio de interpretación de entrevistas que ella realizó con trabajadores, con algunos empleadores, y también trae algunas opiniones del cónsul de Guatemala en ese momento. Y el objetivo del artículo es describir las condiciones laborales de los guatemaltecos que trabajan en el área del Soconusco, el cual, pues, evidentemente se logra a lo largo de las páginas. Se aprecia mucho que Andrea habla también del contexto histórico de la producción del café y de otras plantaciones como de plátano, por ejemplo, en la región, empezando desde el siglo XIX con el descubrimiento un poco que hacen los alemanes de que esta área va a ser fructífera para el café y posteriormente todo el apoyo institucional de los gobiernos para la comercialización y la producción del grano. Después también refiere a una crisis de producción en los 70s y en los 80s. Y habla de la reestructuración de las relaciones entre las comunidades fronterizas a partir de 1898, cuando ambos países deciden que pues se va a hacer una frontera en esa área, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las partes del texto que más se aprecia, o que más aprecié yo por lo menos, es el que Andrea delinea bien que a pesar de que haya una imposición del Estado-Nación de que ahí se va a trazar la frontera, pues esto nada más modifica los intercambios sociales, pero no los para, ¿no? O sea, al final sigue habiendo intercambios culturales y sociales entre ambos lados de la comunidad, porque Andrea bien señala pues que hay lazos culturales que tienen también que ver desde mi perspectiva de que hablamos de pueblos originarios, ¿no? Que muchas veces ellos pues siguen un continuum de que todos somos mayas o todos somos pertenecientes a cierto pueblo originario, independientemente de que el Estado-Nación haya decidido fijar una frontera. Andrea refiere a algunas condiciones laborales de explotación, como la falta de servicios médicos, el hacinamiento que ya nos comentó en estos espacios llamados galleras, hay una mala infraestructura porque muchas veces no tienen acceso a sanitarios o agua potable dentro de los alojamientos, hay una dieta que a pesar de que los trabajadores, como ya Andrea nos mencionó, aprecian que haya 2 turnos de comidas porque lo ven como un ahorro, desde otro punto de vista, pues también se señala que es una dieta muy precaria, ¿no? Que no tiene las condiciones nutricionales que se esperaría que se estuvieran dando, sobre todo para trabajadores que tienen un desgaste físico tan fuerte. Hay ciertas violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Las jornadas no siempre se pagan como se había estipulado, hay niños que están trabajando fuera de toda condición legal y sin acceso a educación, y pues también, como Andrea ya señaló, hay una condición de discriminación de género, o antes la había y ahora ya está mejorada. Algunos de los comentarios que yo puedo tener relacionados al texto van en torno a que pues este realmente es un modelo de explotación laboral global, ¿no? O sea, lo vemos en el caso de los mexicanos que también van a Canadá, de guatemaltecos y hondureños que participan en este programa de trabajo agrícola temporal con Canadá, y no solo en agrícola, sino en otros servicios también. Lo vemos con las visas H2 en Estados Unidos, lo vimos también históricamente con los turcos que entraron al modelo de trabajo temporal en Alemania. Entonces, pues vemos que esto es repetitivo. Hay una necesidad de producción en el norte global que se conecta perfectamente con una necesidad laboral en el sur global. Y pues el sur global nutre al norte global de estos trabajadores cuya cualidad más valiosa en el mercado pues es justamente la precarización. También creo que el texto de Andrea da para platicar mucho sobre la imposición de fronteras, o la construcción social de fronteras, pero también la construcción social de lo que nosotros pensamos que es un sujeto migrante, precario, temporal,
y trabajador, ¿no? Entonces, con estas tres condiciones, trabajador, migrante y temporal, pues ya nos imaginamos muchas veces cómo estos trabajadores tienen que ser tratados de acuerdo a las convenciones sociales, ¿no? Como vienen del sur global, pues las condiciones que nosotros como mexicanos podemos darles a los guatemaltecos seguramente exceden las expectativas que ellos tienen, ¿no? Esa es, digamos, la construcción que se forma a través del sujeto migrante. Como son temporales, pues tampoco se espera que ellos tengan un vínculo con la sociedad de acogida y no se espera nada más de ellos más que vengan a trabajar. Y también, pues, no se espera que tengan una resistencia. Esto también, desde mi perspectiva, y esto ya también me gustaría que Andrea ahondara un poco, pues abona al paradigma actual que tenemos con los pactos globales, o por ejemplo, o por lo menos con el pacto global de la migración segura, ordenada y regular, ¿no? Se han referido en varios textos de incluso algunos académicos, de la Organización Internacional del Trabajo, de la misma OIM, que estos modelos son buenos porque promueven una migración ordenada y son buenos porque promueven también que el trabajador pues tenga ahorros, que pueda invertir posteriormente en su comunidad, pero se deja de lado todas, pues sí, todo lo negativo que conllevan estos esquemas de movilidad laboral para la familia del trabajador y pues para el trabajador mismo porque hay una inestabilidad. En el caso de Guatemala son pocos meses o incluso semanas las que pasan en territorio nacional, pero en el caso, por ejemplo, de mexicanos en Canadá son de 6 a 8 meses, ¿no? Entonces hay una dislocación de su comunidad, de la comunidad de origen del trabajador, pero tampoco hay una buena inserción en la comunidad en donde están la mayor parte del año, precisamente por la construcción social de lo que es el sujeto migrante, de que es temporal, de que es trabajador y de que no va a hacer nada más que trabajar. Bueno, también creo que algo que señala Andrea en algunas de las páginas del texto es que nos quedaríamos cortos si tratamos de explicar estos modelos de movilidad laboral únicamente desde la necesidad de las teorías clásicas del push and pull, ¿no? O sea, esto no se explica solamente porque hay una necesidad en México y hay de producción y hay una necesidad de Guatemala de trabajar por las condiciones de pobreza extrema que Andrea ya nos describió que hay en sus lugares de origen. Creo que también Andrea nos dice en su texto que básicamente los trabajadores también migran porque es una tradición familiar el migrar y porque hay vínculos culturales entre ambas regiones que quizá los trabajadores no lo vean como un cruce internacional, ¿no? Como nosotros podemos conceptualizarlo, sino que para ellos es un cruce muy fluido. Entonces, creo que también vale la pena resaltar que los procesos migratorios, aunque sean o los queramos estudiar meramente desde lo laboral, tienen procesos culturales y tradicionales atrás. Y esto sobre todo es importante rescatarlo por esta cuestión que estamos viendo sobre todo en nuestro país de ver al fenómeno migratorio como un fenómeno de desarrollo, ¿no? O sea, creo que también desde las teorías clásicas de la migración se ha visto desde la causación acumulativa, por ejemplo, que la migración no siempre responde a factores de costo-beneficio, ¿no? De push and pull, sino que hay cuestiones de redes sociales, de redes familiares, de tradiciones migratorias mucho más atrás que pueden abonar también a la explicación de fenómenos laborales de la migración. Y pues para ya cerrar mi intervención, tengo algunas preguntas para Andrea muy concretas derivadas de su texto. El primero es que tú mencionas que en estos esquemas laborales participan trabajadores tanto documentados como no documentados. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre el día a día o entre la explotación que viven los trabajadores que no son documentados o realmente el estatus es indiferente? Otra de las preguntas va con respecto a la actualización, que ya también Andrea nos hizo favor de un poco ponernos al corriente de lo que ha pasado desde el 2010 que se publicó su artículo a la fecha. Pero me gustaría también saber la opinión de Andrea respecto a si habrá algún tipo de modificación a estos programas, sobre todo por las nuevas políticas del gobierno que está ahora sobre el Tren Maya y sobre los planes de Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Estas nuevas políticas le pegan a lo que es la migración laboral regulada?
o no tienen nada que ver o seguirá pasando como hasta ahora lo hemos visto. Y otra cuestión tiene que ver ya más en el aspecto de la diáspora, ¿no? O sea, si hay algún beneficio para el Estado guatemalteco en el hecho de estar enviando a estos trabajadores a México recurrentemente o no se capitaliza esta mano de obra que envía de ninguna manera. Y otra cuestión es, ¿afecta la poca asistencia consular que tienen los trabajadores? Y por último, también en tu conclusión del texto mencionas que es un secreto a voces, ¿no? Que esta explotación y esta precariedad laboral en la que se mueven las personas migrantes. Y ahora con tu intervención nos estás diciendo eso, que ya no es tanto un secreto a voces, que se ha sistematizado información desde la academia, que hay políticas públicas, pero que aún así sigue habiendo esta precariedad laboral. Entonces, voy a, digamos, aventurar dos hipótesis que pueden responder por qué no se hace nada, ¿no? O sea, una de ellas es, pues, porque es un modelo de explotación que funciona, al final, funciona para varios países, no solo para México, sino para varios países que se benefician de estos esquemas de migración laboral. Y mi segunda hipótesis es que es justo algo que ya mencioné, que es, pues, es como construimos nosotros al sujeto migrante, ¿no? Precario, trabajador y temporal, y pues no tenemos ninguna expectativa de integrarlo ni de hacer cumplir las políticas públicas por más que haya y por más que se difundan, porque esa es la relación social que nosotros tenemos conforme a lo que nosotros nos hemos formado la idea de que es el sujeto migrante. Entonces, pues igual me gustaría escuchar tu opinión, Andrea, sobre por qué si hay tanta información no se hace nada, ¿no? ¿Por qué las políticas públicas están sobre la mesa y no se toman y no se llevan a cabo, no se implementan? Y pues, ¿qué opinaría sobre estas dos hipótesis que, digamos, lancé aventuradamente? Y pues eso sería todo de mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Andrea. Sí. Muchas gracias, Carla, por el análisis tan puntual. Pues sí, coincido contigo en todo lo que dices en realidad, ¿no? O sea, creo que efectivamente es un modelo de opresión laboral que vemos en todo el mundo, ¿no? Y donde, pues efectivamente, para que el norte global siga teniendo recursos y sigan siendo los países más ricos, pues se necesita países pobres que exporten, en este caso, mano de obra a gran escala, a bajo costo, sin derechos laborales, en condiciones de explotación, etcétera, ¿no? Eh, y sí, es muy importante esto que señala sobre la vinculación con la sociedad de acogida y el paradigma del pacto global. Eh, Creo que justamente es muy peligroso que estemos utilizando desde los estudios migratorios y desde las organizaciones internacionales el pacto global y la migración segura, ordenada y regular como un paradigma de respeto a los derechos humanos de personas migrantes, porque deja fuera a un montón de gente, ¿no? Deja fuera justo a todas estas personas que no tienen documentos, que son más invisibles, entonces, pues realmente lo que está llevando es como derechos para personas documentadas que entren de una manera ordenada, que se queden en un espacio establecido, regular, etcétera, y qué pasa con todas estas otras, ¿no? Pero además, ¿qué se está haciendo para que incluso estos que tienen documentos realmente tengan un ejercicio efectivo de derechos, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo es que desde que existía la forma migratoria de visitante agrícola ya eran personas documentadas que iban a espacios establecidos por tiempos establecidos, con un permiso de trabajo, etcétera, y eso no tuvo nunca ningún impacto en sus condiciones laborales, ¿no? Eh, entonces, justo estos modelos, ¿cómo se van a traducir en buenas prácticas? ¿No? Porque desde el discurso, pues no es algo que podamos ver tangiblemente cómo se puede transformar, ¿no? Y eso tiene que ver con una de tus preguntas, déjame ver cuál es. Eh, Sí, que tiene que ver que por qué no pasa nada, pues sí, coincido contigo porque tiene que ver con que es un modelo de explotación que funciona, ¿no? Eh,
con esta primera hipótesis que lanzaste, y que además hay justo un problema con la inserción, o sea, es una migración muy invisibilizada, a pesar de que se sabe que están ahí, que es el 90% de la mano de obra temporal, que no solo están en el café, sino también en los cultivos comerciales, ¿no? La mano de obra guatemalteca está en el corte de papaya, de plátano, de mango, pero también en el trabajo doméstico, también en el trabajo en la construcción, ¿no? Aunque sabemos que ahí están, al fin y al cabo, en el caso de los trabajadores urbanos es mucho más visible su presencia. Pero en el caso del trabajo agrícola, son personas que llegan, están en la finca, ¿no? O en el rancho, digamos, en este espacio eh, de explotación agrícola, y no salen de ahí hasta que su periodo termina, ¿no? Entonces no son personas que viven en la comunidad, que los niños van a las escuelas de la comunidad, que hacen vida en las comunidades de destino, que crean redes, que se organizan, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso, pues, en lo que impacta es que hay muy poca organización y también mucha invisibilización. O sea, se sabe que están, pero así como llegan y llegan en un autobús, así se regresa, ¿no? Eh, y, eh, y efectivamente no se explican este tipo de migraciones solo con el push and pull porque pues es una migración histórica, pero además es verdad que esta frontera en realidad no significa necesariamente un espacio que delimita la vida cotidiana. O sea, al fin y al cabo, la frontera, sobre todo entre México y Guatemala, es en la vida cotidiana un puente de relaciones, ¿no? Un puente de relaciones de gente que vive allá, pero trabaja acá, pero vive acá y compra cosas allá, ¿no? O sea, se puede ver en todas las fotos, por ejemplo, que hay de reportajes del río Suchiate, cómo cruzan estas balsas con cajas enormes de papel, de jabón, de arroz, etcétera, ¿no? O sea, esa frontera en realidad es un puente de relaciones en donde además hay lazos históricos, étnicos, familiares muy fuertes, ¿no? Eh, y eso, eh, digamos, impacta en los procesos migratorios regionales, ¿no? Esta tradición familiar, por ejemplo, se ve en cómo las personas de Guatemala siguen buscando al Soconusco como un espacio de trabajo a pesar de que ya no son trabajadores agrícolas. Por ejemplo, muchas de las mujeres están en el trabajo doméstico en Tapachula, ¿no? O en las ciudades de Chiapas y o los hombres que están en la construcción, de niñas y de niños fueron trabajadores agrícolas, ¿no? Entonces el salto a otro tipo de empleo es el trabajo urbano en servicios, ¿no? Pero sigue siendo en la misma región. ¿Por qué? Porque queda muy cerca de su casa, porque hay muchas coincidencias no solo de idiomas, sino de las cosas que comen, de la música que escuchan, etcétera. A pesar de que sí hay un proceso de discriminación también en las ciudades hacia ellas, ¿no? Hacia ellas y ellos. Y eso se ve, por ejemplo, en el Parque Central de Tapachula, en donde hubo una época en que las personas, incluso públicamente, de Tapachula decían, yo ya no voy los domingos al parque porque ese es el día de los guatemaltecos y no quiero estar ahí, ¿no? Pero son parte de la vida cotidiana y ellos fueron trabajadores agrícolas de niñas y de niños. Entonces, esta zona, esta región, en realidad es una región transfronteriza en donde la frontera es un puente de relación. Pero es un puente de relaciones para una población muy específica, que es la población guatemalteca que trabaja en la zona del Soconusco. Ahí, si nosotros vemos qué es lo que sucede respecto a los controles migratorios, eh, pues a estas personas no son detenidas ni deportadas, etcétera, ¿no? Pero cuando se cruza cierto espacio y ya se nota que es una población que va a seguir su camino hacia Estados Unidos, ahí sí vemos retenes de migración, ahí sí vemos la contención, ¿no? Para que nos sigan. Pero aún ahora,
con toda esta situación del control migratorio en la frontera sur, se sigue permitiendo que la gente cruce justo con esta forma de visitante fronterizo, que lo único que necesita es su identificación de Guatemala para tenerla, ¿no? ¿Y por qué es tan fácil? Pues porque se sabe que es una mano de obra muy importante para la región, ¿no? Muy importante, y ahora no solo para Chiapas, sino también para los estados fronterizos, ¿no? Como la mano de obra que se comentaba en Cancún, en Playa del Carmen, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, lo que sí vemos es que como en generaciones puede ir cambiando, o sea, puede ser que una joven ya no quiera seguir siendo trabajadora agrícola, sino ahora trabajadora del hogar, que implica otra dinámica, pero que también está inscrita como en esta red de relaciones sociales, históricas, culturales, étnicas que tiene esta región transfronteriza, ¿no? Eh, Sobre las preguntas, si ser documentado o no documentado hace alguna diferencia, pues en realidad no, o sea, en realidad las condiciones de explotación son iguales para todas y todos. La diferencia que sí había antes con la forma migratoria de visitante agrícola es que retener la documentación por parte de los empleadores era un gancho fuerte para evitar pagar, por ejemplo. O sea, sí era algo que impactaba en la vida de las personas, entonces por eso decían, bueno, me quedo una semana más o 15 días más, o no me has pagado, pero me espero un poco más, porque no, ¿qué voy a hacer sin mi documento migratorio, ¿no? Pero en realidad las condiciones de explotación son para todas y todos iguales. Incluso hay personas que no utilizan las formas migratorias porque ya saben a qué rancho van a ir, a qué finca van a ir, porque ahí fueron sus padres, porque ahí fueron sus abuelos, y ya llegan directamente sin enganchador, sino que hay un acuerdo directo, ¿no? Entonces, pues sí, esta documentación en materia de explotación laboral es igual para todos. Eh, Estos programas de jóvenes construyendo el futuro y demás, pues no, o sea, es que hasta la fecha no, en esa región no están teniendo impacto, eh, en donde tal vez se podría haber empezado a trabajar como en una nueva caracterización de las personas jornaleras sería en este programa que les decía que ya no existe a partir de marzo del 2019. Eh, pero como que estos programas están más pensados para gente que ya vive en los lugares de destino, ¿no? Y como esta es una migración de ida y vuelta, o sea, son semanas, son meses, van a la finca, regresan, etcétera. eh, y sobre todo en el departamento de San Marcos, todavía no ha empezado a hacerse, a pesar de que hay como este programa regional de apoyar a las comunidades de origen para que no migren, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el Estado guatemalteco? Pues en realidad una contención de la pobreza impresionante, ¿no? O sea, estas personas, si no migraran a México, no podrían comprar fertilizantes, no podrían comprar semillas, no podrían comprar útiles escolares. O sea, en realidad estos esquemas laborales, pues lo que hacen es que se siga perpetuando el círculo de la pobreza y que se siga conteniendo también, ¿no? O sea, que si no hubiera este tipo de trabajo, pues ¿dónde viviría? O sea, de dónde sacarían estos ingresos extras, ¿no? Eh, y pues ese es el beneficio que tiene el Estado guatemalteco, en realidad, ¿no? Es una gran contención. Eh, ¿Qué impacto tiene la asistencia consular? Pues sí, o sea, hay un cónsul para toda la región que ve los temas de trabajadores agrícolas, pero también personas en estaciones migratorias, trabajadores en las ciudades, eh, todo lo que tiene que ver con comercio, o sea, en realidad hay un problema, sí, de falta de asistencia consular, eh, pero también hay un problema de falta de asistencia del lado mexicano. O sea, no debemos olvidar que quien tiene la responsabilidad de proteger los derechos laborales de las y los trabajadores guatemaltecos en esta zona es el gobierno mexicano, ¿no? Y
Lo que se ha visto es que las personas que están encargadas de todo el asunto laboral, pocas veces, también son muy pocas en la región, ¿no? Eh, y entonces pocas veces van a las fincas, hacen estudios, pues como más intensivos para ver qué sucede, qué derechos se están violando. Entonces, hay falta de personal aquí y hay falta de asistencia también, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia que han hecho un montón de estudios, informes, etcétera, que podrían ayudar a fortalecer pues a estas oficinas gubernamentales y ver qué sucede en la zona, ¿no? Pero sí es una situación bastante olvidada y realmente creo que donde tenemos que poner el énfasis es en que, aunque efectivamente hay una responsabilidad consular con sus connacionales en México, pues la responsabilidad más grande es de nosotros como país de destino, ¿no? Y como empleadores y como, o sea, tendría que haber una serie de mecanismos que realmente verifiquen que se están cumpliendo los estándares internacionales, las leyes nacionales. No sirve nada que haya un espacio donde tendría que haber una escuela o un espacio donde tendría que haber una clínica si esto no funciona, ¿no? Y creo que tendría que haber como un trabajo intersecretarial donde Secretaría de Salud viera qué está sucediendo, Secretaría de Educación Pública viera qué está sucediendo, el DIF, etcétera, ¿no? Eh, y la última, bueno, sobre tus hipótesis, pues eso, o sea, yo creo que sí, es eso, un modelo de explotación que funciona y que funciona a nivel mundial, ¿no? Eh, y que sí también, pues tenemos esta construcción social del sujeto migrante explotado, pobre, pero que además en el caso de trabajadores agrícolas en particular es mucho más difícil porque no hay un proceso de inserción, ¿no? Hay un proceso muy puntual de justamente venir, trabajar, regresar, ¿no? Y no se hace nada para que en ese que es su espacio de trabajo, vivienda, etcétera, por lo menos haya un poco de mejores condiciones laborales, ¿no? Y de vida, pues, ¿no? No sé si, como que veo que se congelaron. No, ya vi que van. No sé si No, aquí seguimos. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la réplica. Eh, y bueno, ya son realmente como muchos temas, ¿no? Dentro de que los presentaste se pueden desprender muchos subtemas. Y eso es lo complicado justamente. Ay, No sí, sé perdón. si ahorita vamos a abrir la mesa para preguntas. Eh, los que quieran, ya saben, pueden anotar su pregunta en el chat o pedir el micrófono. Ujú. Sí, Laura, ¿quieres preguntar? Sí, Hola, ¿qué adelante. tal? No sé si me escuchan. Sí. Sí, sí me escuchan. Ya, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a eh, la presentación, ¿no? Me parece que es un tema muy interesante. También los comentarios de Carla, tanto la presentación de Andrea como Carla, creo que hacen un, un tema, ¿no? De documentación, de análisis, de discusión. Yo pensaba si el caso que precisamente presenta Andrea, que es la migración transfronteriza en un país como México, frontera con Guatemala, no precisamente cuestiona un poco esta visión del norte global versus el sur global, porque precisamente lo que nos presenta es que en el sur también hay estas asimetrías, ¿no? De otra naturaleza, que podrían ser muy parecidas a lo que pasa en Costa Rica con los trabajadores nicaragüenses de origen indígena que también van a la agricultura costarricense.
Es decir, no todo se enmarca en esta visión de que todos los migrantes van a los países altamente desarrollados y demás. Entonces, que hay migraciones al interior de Latinoamérica que tienen también un patrón con modelos parecidos, pero que requieren un análisis distinto, ¿no? A este gran esquema del norte global versus el sur global, que de pronto pienso que nos puede ayudar a tener marcos de análisis, pero también nos puede simplificar, ¿no? La especificidad y la complejidad de lo que nosotros estamos observando en fronteras latinoamericanas, ¿no? Hola, Ese es, hola, me fui, pero ya regresé. No oí nada de lo este, anterior. entonces, bueno, ese es, digamos, un comentario. Y la otra, yo quería preguntarle a Andrea sobre los procesos de asentamiento, porque hablando de resistencia sobre procesos de explotación, ¿no? Sumamente intensivos, como los que ella ha documentado, nosotros tendríamos que pensar cómo se dan esas resistencias. Y en efecto, con los trabajadores temporales se ha encontrado muy pocos procesos de resistencia y mucho control, digamos, sindical, sobre todo en México, ¿no? Por supuesto, cuando lo hay, ¿no? Muchísimos sindicatos blancos, muchísimos sindicatos corporativos, cuando los hay, cuando no, pues no hay realmente formas posibles de organizarse. Y teniendo como referente el caso de las movilizaciones jornaleras en la agricultura de exportación, lo que he observado es que hasta que no se da un proceso de asentamiento que permite tener cierto arraigo y estabilidad territorial, es que estos trabajadores han podido movilizarse con un asidero mucho más fuerte, ¿no? Que siendo trabajadores temporales ha sido mucho más difícil. Me llamaba la atención que tú decías que las trabajadoras domésticas tenían antecedentes de trabajo agrícola. En el trabajo que hice en la mesilla, encontré que las personas que trabajaban en servicios, en el comercio, todos habían tenido antecedentes en la agricultura, ya sea en el maíz o en el café. Entonces, pareciera ser que sí hay procesos de movilidad laboral, no necesariamente porque mejore, pero sí por lo menos que se mueven una vez después de pasado algún tiempo, que hay procesos de asentamiento que les permite moverse hacia otros sectores laborales. Y, eh, y no sé, preguntarte un poco si tú observas que hay ese proceso de asentamiento o no es posible, que es tal, porque lo que tú describes muy bien son modelos de control laboral que incluyen la residencia, o sea, lo que le llaman controles totalizadores, ¿no? De la fuerza de trabajo, porque no solamente se controla como fuerza laboral, sino, se les controla la residencia, están hasta las condiciones de reproducción social en el lugar de destino. Entonces, me gustaría un poco escucharte sobre este tema, porque incluso para hablar de diásporas, tal vez sería un asunto de discutir, pero el tema de los procesos de arraigo y de asentamiento son fundamentales, ¿no? Para desarrollar procesos diaspóricos, para poder construir temas de memoria, ¿no? Vínculos con el origen, o sea, todos los procesos que más o menos definen los procesos diaspóricos, es muy difícil construirlos con poblaciones que eternamente están móviles, ¿no? Entonces, no sé, pero a ver, ¿ustedes qué opinan? Gracias por la presentación de ambas. Gracias, Laura. Pues no sé si quieren responder. A ver, yo no escuché la primera parte porque esta cosa se desconectó y regresé, Ujú. pero creo que llegué al momento de la pregunta hacia mí. Entonces, sí, justo lo que decías, Matilde, me parece muy interesante porque para crear formas posibles de resistencia sí creo que tiene que haber
un proceso de asentamiento, ¿no? Y eso lo vimos en el caso de San Quintín, ¿no? Pero, digamos, estas son comunidades que ya viven en el lugar de destino, ¿no? O sea, que siguen en estos espacios de producción agrícola, pero que ya están asentados en el lugar de destino, o sea, ya están sus casas ahí, ya van las niñas, los niños a la escuela, ya tienen vida comunitaria, y eso permite tener reproducción social de prácticas incluso culturales, ¿no? O sea, como la de la guerra en San Quintín, eh, y ciertas cosas que van creando que haya un fortalecimiento del tejido social y una potencial organización, ¿no? En este caso, pues no hay un proceso de asentamiento, sobre todo en el caso, más bien, en el caso de los trabajadores agrícolas no hay un proceso de asentamiento, ¿no? Está la gente de su lugar de origen a la finca y de regreso, ¿no? Incluso lo que les comentaba sobre las tiendas que funcionan como tiendas de raya, eh, hacen que ni siquiera la gente salga de la finca a comprar cosas que necesita, ¿no? O sea, no hay un domingo en el mercado, no sé, ¿no? Como por ejemplo también sucede en Sinaloa, ¿no? Que aunque la gente vive adentro de la finca, eh, pues los domingos que es su día libre pueden salir a comprar cosas, etcétera. Acá todo está dentro del espacio de trabajo, ¿no? Ahí está la tiendita, ahí está la vivienda, y además, bueno, son espacios enormes, ¿no? O sea, donde está eh, el patio de secado, ahí mismo tienen como la planta de procesamiento del café, eh, ahí están las galleras, los dormitorios, ahí está el espacio donde se corta café, etcétera, ¿no? Entonces como que todo sucede aquí adentro, ¿no? Eh, y creo que eso, pues sí, lleva a otra dinámica en donde este tejido social es difícil que se fortalezca y que entonces también haya como esta discusión sobre los derechos laborales, sobre las condiciones, etcétera, ¿no? Las condiciones de trabajo y demás. En donde sí hay un proceso distinto, ya más de asentamiento, es en esta segunda generación, digamos, ¿no? Que ya se va a los centros urbanos. Sobre todo trabajadoras en el servicio doméstico y en la construcción en Tapachula, que son las que tienen más tiempo ahí, ¿no? Eh, Desde finales de los 90 ya se empieza a ver como la mayoría de las trabajadoras del hogar en Tapachula son guatemaltecas, ¿no? Y son esta generación que de niños fueron trabajadoras agrícolas, eh, pero tampoco ha habido, y por ejemplo, ese es un espacio de explotación laboral súper fuerte, ¿no? El de las trabajadoras del hogar, o sea, con horarios extendidísimos, empiezan desde las 5 de la mañana y pueden acabar a las 12 de la noche, muchas veces en días de descanso, sin seguro social, con mucho acoso, violencia sexual, etcétera, ¿no? Y ahí tampoco se ha visto mucha organización, supongo que porque tienen solo medio día de descanso, ¿no? Y cada quien está confinada a la casa donde vive, ¿no? Eh, pero ahí sí se ha podido hacer un poco más de trabajo, por ejemplo, desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? El Centro Fray Matías de Córdoba, que es una organización que tiene muchísimos años trabajando en la región, sí ha podido tener un poco más de trabajo, sobre todo con estas mujeres, ¿no? Teniendo espacios de discusión con ellas, talleres, cosas que tienen que ver sobre derechos laborales, pero también sobre salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Pero eso sí lo permite el asentamiento, o sea, y aunque sea solo medio día de domingo que tengan libre, y porque el resto del tiempo cada quien está metido en la casa donde trabaja, pues ya te va permitiendo también vivir el espacio de una manera distinta, ¿no? En el parque conocen otras mujeres, conocen otros hombres, ahí van haciendo sus redes para vender cosas, saben dónde es lo más barato, incluso, no sé, productos de belleza, fotografías, ropa, etcétera, y eso sí te va permitiendo como tener
pues, otro acercamiento a la vida en el lugar de destino. Y creo que ahí sí ya se puede hablar más de un proceso diaspórico, porque hay mayor asentamiento. Pero en el caso de trabajadores agrícolas, creo que sí, las formas de resistencia tendrían que ver con que ya estuvieran asentados cerca de las fincas, por lo menos, viviendo ahí. Gracias. Muchas gracias. Otra cosa, perdón, nada más una cosa que quería decir, que también las situaciones que no se asientan ahí, pues porque están muy cerca de sus lugares de origen, ¿no? O sea, no es lo mismo ir de Oaxaca a Sinaloa que de San Marcos a, este, no sé, a cualquier municipio del Soconusco, ¿no? También eso es lo que permite que ellos no se quieran quedar también. Eso es. Bueno, muchas gracias, Andrea. Sí, bueno, pues efectivamente también la parte sociocultural, ¿no? Que también estaban mencionando de la tradición que igual durante años y años han tenido las familias guatemaltecas de emigrar y digamos de ya haber normalizado ese proceso, ¿verdad? De ir y venir, también es parte de los actores que contribuyen, digamos, indirectamente a estos esquemas laborales. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Carla está pidiendo la palabra. Sí, adelante, Carla. Bueno, yo quería abonar un poco a lo que comentó Laura sobre el arraigo, ¿no? Sobre los procesos diaspóricos. Y creo que otra de las cuestiones que quizá cuestionaría que los trabajadores temporales pudieran realmente ser considerados como diáspora, también depende de la definición de diáspora, ¿no? Pero yo recuerdo un texto que hablaba sobre las diásporas de la India y decían que una de las cualidades que tienen para llamarse diásporas es que finalmente comparten un imaginario de las mismas diásporas sobre el lugar de origen. Entonces creo que en el proceso específico de los guatemaltecos, como están muy poco tiempo en México, o sea, de acuerdo con el texto de Andrea, pueden ser incluso semanas, ¿no? Ni siquiera un mes, no logran tener imaginarios compartidos como diáspora de lo que es su lugar de origen, porque el tiempo no da para tener una reflexión así, ¿no? Y también porque están yendo y viniendo todo el tiempo, entonces no están alejados el tiempo necesario, no lo ven a la distancia y no tienen un imaginario colectivo de lo que es Guatemala estando lejos. Y ya. Uh-huh. Sí, gracias, Carla. Aya también estaba pidiendo la palabra y Yuri, primero, Aya, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí, perdón, no sé si es buenos días o buenas tardes porque yo estoy participando desde Japón. Yo soy estudiante de maestría de migración internacional en COLEF. Estoy estudiando en línea y mi tema de investigación es justamente sobre los recolectores de café nicaragüenses en Costa Rica. Acabo de regresar bueno, llevo más de 10 años haciendo trabajo de campo y finalmente estoy haciendo esta migración y acabo de hacer mi tercera, cuarta, no me acuerdo, eh, trabajo de campo en finca de café en Costa Rica. Bueno, acabo de regresar de Costa Rica. Estuve 7 meses haciendo trabajo de campo. Entonces, perdón, para no hacer largo mi pregunta, ah, por eso es que me coincido mucho en lo que ustedes hablaron. Identifico mucho problemas que yo he visto en Costa Rica. Me digo, wow, esto es casi lo mismo.
lo que está pasando allá en México con los guatemaltecos y con lo que está pasando los nicaragüenses en Costa Rica. Como la doctora estaba comentando de que Costa Rica también pasa esto y em, eh, que en que le iba a decir, análisis, para poder analizar el caso de Sulsur, requiere un análisis, una visión un poco diferente al caso de Sur Norte, ¿verdad? Bueno, para no hacer muy largo el cuento, mi pregunta es solo una. Eh, el- la única diferencia que vi entre lo que la eh, doctora Andrea contó y lo que yo he observado en Costa Rica es que en Costa Rica casi no hay datos sobre estos recolectores de café. Bueno, sí hay, pero que no son datos oficiales. Eh, y entonces, o sea, no se sabe nada, nadie sabe nada, aunque sí existen esos trabajadores, públicamente, oficialmente, no se sabe nada. Eso es el gran problema que yo he identificado. Yo he ido al Ministerio de Agricultura y, y yo he ido a hablar con el Instituto de Café, yo he ido a hablar con el Ministerio de Trabajo, yo he ido a hablar con la gente de seguridad, Seguro Social. Muchos dicen, sí, 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 sí hay esas personas, pero que oficialmente casi no se sabe nada. Y entonces, o sea, pero la doctora Andrea dijo que sí hay datos en el caso de los guatemaltecos en México. O sea, mi pregunta es, por fin, mi pregunta es, o sea, ¿quiénes son los que recolectan esos datos oficiales? O sea, ¿dónde están? ¿Quiénes tienen? ¿Cuál instituto tiene? ¿Cómo funciona esa recolección de datos? Sí, esa es mi pregunta. Ok, ya, muchas gracias. Si les parece bien, vamos a juntar la pregunta de Yuri para que conteste Andrea. Sí, adelante, Yuri. Gracias. Ok, ¿prefieres hacerla por escrito? Dice, ok, no puede hablar, entonces la voy a leer. Dice, en cuestión del café, la implementación del comercio justo, ¿tuvo algún impacto en las condiciones laborales? Me parece que el único cambio ha sido en el precio en que venden el café, pero esa ganancia, por llamarlo así, es únicamente para los productores de café. Ok. Pero el comercio justo es la pregunta. Jetsi, no sé si puedo incluir una pequeña pregunta para que la Sí, incorporen a la ronda. sí, claro que sí, Laura. Adelante. Ya, es que con este tema del comercio justo y, digamos, la presión desde el consumo, ¿no? O sea, si nosotros vemos estos fenómenos desde la perspectiva de las cadenas globales de valor, lo que hemos observado, por ejemplo, en la agroexportación, después del Tratado de Libre Comercio, es que hubo modificaciones a las condiciones laborales de los trabajadores, de los jornaleros agrícolas, a partir del Tratado de Libre Comercio por la última cadena, el punto de la cadena, que es el consumo. Y fue el impacto por lo menos en dos áreas. Uno que era el tema del trabajo infantil, con digamos, empresas responsables socialmente, la presión que venía desde las certificadoras para poder exportar las verduras, la fruta,
Y la otra era, digamos, el tema de la inocuidad, que quiere decir asegurar que los productos que se están exportando no han sido contaminados, ¿no? Y curiosamente, la contaminación que se apuntaba por parte de las certificadoras eran los campamentos agrícolas. Es decir, que las condiciones de trabajo de los jornaleros eran tan precarias, como tú bien las describes, muy parecidas, contaminaban al producto. Entonces, aunque parezca ridículo, ¿no? El cuidado por cuidar la limpieza del producto, la higiene del producto, repercutió en pensar que las condiciones de precariedad de los campamentos estaba afectando, ¿no? Al comercio. Y entonces hubo un proceso muy fuerte de cierre de campamentos y demás. Entonces, pero esta presión vino desde el consumo y desde la presión de la necesidad de estar en el mercado internacional. Entonces, no sé, digo, al ligarlo con esta pregunta sobre el comercio justo, y la otra, tal vez también incorporar el tema de la industria de la migración, ¿no? Que tal vez en la perspectiva de diásporas también pueda ser interesante dialogar con toda esta literatura que ha criticado muy duro las interpretaciones que están sobredimensionando el papel de las redes sociales, porque tú hablabas mucho de la industria de los enganchadores. Entonces, cuando hablamos de tradición, pero tenemos un mecanismo de traslado que es a través del enganche, este es un mecanismo del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando de que es una tradición, ¿no? Así, o sea, cómo ser un poco críticos de no estar atribuyendo una tradición histórica a lo que ha sido una estrategia clara del mercado de trabajo para enganchar trabajadores, que es porque tiene consecuencias políticas. Esto es lo que viene al punto, ¿no? O sea, tiene consecuencias políticas no poner énfasis en el papel que tienen los mercados de trabajo al trasladar a personas desde sus lugares de origen y no interpretarlas como redes sociales propias de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, serían los dos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Andrea, por favor. Sí, me voy a ir de atrás para adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. O sea, creo que es una mezcla de los dos, ¿no? Efectivamente hay una estrategia del mercado de trabajo para seguir teniendo mano de obra barata a gran escala, bajo costo, etcétera. eh, y que este producto, los productos que hay agrícolas en la región, que no es solo el café, pues sigan eh, pudiendo tener ganancias con estos precios tan bajos, ¿no? Entonces, pero creo que la otra es que sí, efectivamente es una región histórica que comparte un montón de cosas. O sea, creo que se mezcla, ¿no? O sea, sí es una estrategia de enganchar personas para que vayan y trabajen en estas condiciones de explotación, pero también está muy cruzado por esta tradición y esta práctica familiar. Ahora, esta tradición no tiene que ver nada más con que me gusta viajar, sino con que es el dinero que se necesita para seguir subsistiendo. Entonces, las familias y las comunidades como que ponen en una balanza qué es lo que te llevaría a ahorrar más dinero. Y la diferencia de irse a Guatemala o venirse a México son estos dos tiempos de comida de los que hablábamos. Porque en realidad el pago, bueno, ahora nuestra moneda está más devaluada que la guatemalteca, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla de todo, o sea, una estrategia desde las familias cruzada eh, por una tradición, pero que tiene que ver con esta estrategia de subsistencia, ¿no? Y una estrategia también del mercado laboral, ¿no? Eh, sobre lo que decían sobre el comercio justo, lo que a mí me tocó ver eh, fue bastante. Se quedó congelada, ¿verdad?
Creo que otra vez se desconectó. Bueno, vamos a esperar a que se conecte otra vez. No tenemos un número celular, ¿verdad? Ah, sí está. Bueno, al menos en el Blue Jeans sigue conectada, pero no sé cuánto tiempo pueda tardar. Mm. Bueno, pues no sé, no sé cuánto tiempo podremos esperar a ver si se conecta. En algunas sesiones de plano no nos salvamos de estas cuestiones técnicas, que a veces son muy útiles, pero también llegan a pasar estos pequeños accidentes, ¿verdad? Así. Ah, ya lo logré. ¿Me Ay, escuchan? Andrea. Sí, sí te escuchamos. Ya los Quedamos había aquí mandado, todos le había mandado a Ana mi desconcertados. respuesta. Sí, le había mandado a Ana mi respuesta en un audio por WhatsApp, pero bueno, no sé qué pasó, ya no me Sí, podía no, volver a pues, conectar. no, Bueno, les digo rapidísimo, nada más, que lo de el comercio justo, lo que a mí me tocó ver es que cuando iban las certificadoras, digamos, ese día que llegaban, funcionaba la escuela, funcionaba el centro de salud, pero se iban y otra vez no llegaba el maestro en semanas o no llegaba el doctor en semanas, ¿no? Eh, hay café que está en el comercio justo como Maya Viñic, que pertenece a fincas en donde yo trabajé, en donde las condiciones laborales seguían siendo las mismas. Entonces, eh, pues realmente no sé qué tanto está impactando. Y lo que han hecho muchos es que se han metido más que en el asunto del comercio justo a lo de productos orgánicos, que sí le sube el precio, pero
que no implica pues que tengan que cambiar radicalmente las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Eh, y sobre la pregunta de Aya, pues bueno, donde hay datos es en la encuesta sobre migración a la frontera sur de México. Hay datos hasta 2017, o sea, en línea y hasta 2017, pero sí se han hecho muchos esfuerzos desde academia, también desde sociedad civil. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba tiene algunos estudios, porque también ellos estuvieron trabajando directamente con trabajadores agrícolas en el momento de la contratación. Y en donde hay también datos, pues es en el Instituto Nacional de Migración, en la Unidad de Política Migratoria. Estos datos, ¿dónde eran más claros? Cuando todavía existía la forma migratoria de visitante agrícola, porque entonces ahí podías ver por lo menos una estadística de cuántos trabajadores agrícolas habían entrado, aunque no supieras exactamente a dónde, pero sí se sabía por cuántos meses permanecían y puedes hacer ciertos cruces. Ahora que está la forma migratoria de visitante fronterizo es más difícil porque están solo las entradas, pero no sabes exactamente si se están yendo a Chiapas, si se están yendo a Quintana Roo, si se están yendo al campo, si se están yendo a las ciudades, etcétera. Pero bueno, existe esto, lo que hace el Colegio de la Frontera Sur. Obviamente hay mucho trabajo más por hacer y por actualizar, pero bueno, por lo menos tenemos eso, ¿no? La EMIR y los datos del Instituto Nacional de Migración, del Secretario del Trabajo. Hay algunas cosas que publicó el Programa de Atención a Jornaleras y Jornaleros Agrícolas. Y bueno, pues sería como esas son como las fuentes que hay, como de datos más duros, ¿no? Ok, gracias. Sí, pues en cuestión de datos, aquí en México más bien ha sido, o sea, la academia ha sido los que han generado, ¿verdad? Principalmente. Entonces, en el caso de Nicaragua, no sé si por ahí también existan encuestas del estilo del EMI, desconozco. Bueno, pues no sé si ya alguien tenga una última pregunta, ya aquí en el chat no veo manos levantadas. Pues yo creo que ha sido una sesión muy aleccionadora, bueno, para mí, que estoy un poco alejada de este tema. Y pues, si no hay más preguntas por aquí, les quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes hasta el final. Muchas gracias, dice Aya. Gracias a ustedes y pues, como les comenté inicialmente, ya les estaremos enviando mensajes con suficiente anticipación sobre la próxima sesión del seminario y pues esperamos que se puedan conectar también. Muchas Gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias, buen día. Gracias Muchas a gracias. todos. Bye.